Ahí le ¿Listo? paró a la grabación. Ahí sí. Listo. Ahora sí, les quiero presentar a Francisco Ordóñez, un comunicador social de muchos años, un masterclass en radio, realmente. Entonces, que es un honor estar aquí con nosotros en este grupo y a ver si nos puede acompañar también en otros talleres próximos, ¿no? Entonces, vamos a aprender dos sobre radio, la vida de la radio, ¿no? Es lo que nos lleva ahorita a nosotros en estos talleres de la CCA. Les quiero comentar también que para un grupo es el tercer taller, que para el otro grupo es el cuarto taller, ¿no? Cuarto taller. Entonces vamos avanzando poco a poco y ya nos veremos en cada una de las zonas. Está con nosotros también Adrián Torres. Vemos que los amigos de la radio de las Cascadas Vivas están presentes también. Ahí supongo que están dos o tres compañeros. Entonces, te doy paso, Panchito. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Byron, a usted. Si se me oye bien, sí, creo que sí. Bueno, un gusto estar con ustedes esta tarde y noche ya casi. Un privilegio para mí poder compartir un poquito con ustedes esto que hacemos día a día y que es producir programas de radio que tienen un sentido, que tienen que servir a alguien, que pueden ayudarnos a hacer cosas interesantes. Voy a permitirme compartir una presentación para que ustedes puedan seguir un poco de cerca lo que estamos haciendo. Me voy a ayudar un poquito con este PowerPoint para poder conversar un poquito más. En realidad me gustaría que esto sea más una conversación que una charla solo mía, ¿no es cierto? En realidad, pues, es importante la participación de ustedes para poder despejar cualquier inquietud que ustedes tengan. Un poco el objetivo que me ha pedido Byron el día de hoy es que hablemos sobre la producción radial y aterricemos un poquito sobre dos cosas, lo que es el guión para hacer un programa de radio, ¿no es cierto? Y por otro lado también la forma como nosotros podemos planificar los contenidos de nuestros programas radiales. Tenemos que partir del hecho de que lo que nosotros hacemos en radio tiene que ser de importancia para alguien, tiene que ser interesante para alguien. Alguien debe sentir la necesidad de escuchar lo que le podemos contar, ¿no es cierto? Nosotros en la radio generalmente lo que hacemos es contar historias, ¿no? Cuando nosotros damos una noticia, por ejemplo, estamos contando una historia. Cuando nosotros tenemos una entrevista, por ejemplo, también estamos contando una historia, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos otro tipo de formatos, estos formatos cortos que les llamamos educativos, también estamos contando historias. Es decir, aquí nosotros lo que hacemos es imaginarnos, pensar y sobre todo cómo contar esa historia. Porque queremos que nuestras historias de la radio sean interesantes, nos llamen la atención, sean bonitas. ¿Para qué oímos la radio nosotros? A ver, don Gregorio, don Andón, cualquiera de los compañeros, ¿para qué oímos la radio? ¿Cuál es el sentido de oír la radio? ¿Quién me quiere contestar a eso? A ver, Buenas tardes, Francisco. ¿cómo Un está gusto Gregorio? conocerles igualmente a todos los compañeros igualmente. Buenas tardes. Bueno, realmente para mí escuchar la radio es un poco, eh, es para entretener en tema de música, en tema de, de noticias, lo que está suscitando a nivel local, nacional, internacional. Sí, poco eso sería para mí la radio. ¿Ya? Es decir, tenemos un interés específico, ¿no es cierto?, al escuchar la radio. Queremos escuchar noticias, saber lo que está pasando a nivel local, nacional, internacional. Queremos oír música para entretenernos, queremos distraernos
Y también escuchamos historias, ¿no es cierto? Escuchamos historias que pueden ser bonitas, que nos pueden enseñar cosas, que nos pueden enriquecer de alguna manera, ¿no es cierto? Y qué podemos decir. Eso cuando nosotros somos oyentes. Pero cuando nosotros somos los que estamos construyendo los mensajes, entonces también nos tenemos que hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que quisiera oír? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? No solamente es lo que me interesa a mí como productor, como persona, es lo que le interesa al oyente. ¿Qué le gustaría ver? Por ejemplo, verán, yo les pongo un ejemplo. A mí me gusta bastante la música nacional, ¿no? Pero hay gente que prefiere otra música, el rap, digamos, que a mí no me gusta mucho, pero a la gente sí le gusta. Entonces yo tengo que combinar lo que es mi gusto con el gusto de la gente y ofrecerle una posibilidad de que se quede escuchando la radio para que yo le pueda decir lo que le tengo que decir, así sea escuchando una música que no es de mi elección, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que negociar con el oyente, tengo que negociar entre lo que me gusta y entre lo que necesito hacer para que él esté escuchándome en la radio. Porque el rato que el oyente se va de la radio, ya pierde sentido que yo siga haciendo el programa, ¿no es cierto? Si no tengo quien me escuche, entonces ya para qué hago el programa. Entonces, esa negociación que yo tengo que hacer entre mis gustos, mis intereses, tiene que tomar en cuenta los gustos y los intereses también del oyente, de las personas que nos están escuchando ahí al otro lado, ¿no? Y entonces para eso yo voy a hacer, a construirme una forma de trabajar que me permita pensar, reflexionar sobre esas cosas. Y parto de pensar en que la radio tiene un lenguaje específico, ¿no es cierto? Eh, la televisión, por ejemplo, tiene un lenguaje que toma en cuenta la imagen y el sonido, ¿no es cierto? Es audiovisual la televisión. La radio es audio, es un lenguaje que nos entra por el oído, ¿no es cierto? La televisión nos entra por los ojos y por el oído. Pero eso mismo de que nos entra por el oído, nos da en cierto modo una ventaja, ¿no? Y la ventaja que yo tengo con la radio es que yo, por ejemplo, puedo estar manejando el carro y escuchando la radio. Puedo estar trabajando y escuchando la radio, ¿no es cierto? Puedo estar caminando y escuchando la radio. Y entonces, el tema es que eso me da una ventaja con la radio. Porque con la televisión, por ejemplo, yo tengo que sentarme a ver televisión. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. No puedo estar manejando y viendo la televisión porque me de chocar, pues, ¿no? Manejando el carro. Entonces, lo que sí puedo es sentarme y ver la televisión, pero ya es una postura estática la que yo tengo para ver la televisión. En cambio, con la radio yo puedo estar haciendo muchas otras cosas y estar escuchando la radio. Incluso la radio puede convertirse en cierto modo en un escenario de sonido que yo tengo en mi cotidianidad. Yo prendo la mañana las noticias y empiezo a desayunar, converso con mi mujer, ¿no es cierto? A los guaguas les mando a la escuela y la radio está sonando, sonando, dándome la información que me interesa escuchar. Y entonces cuando hay algo que habla, que me llama más la atención, entonces yo digo, ve, ¿qué dijo la radio? Y entonces pongo más atención a eso. ¿No es cierto? Puedo hacer esa discriminación. Eso me da una ventaja con la radio. Y le vuelve parte de mi cotidianidad, parte de mi vida cotidiana. ¿No es cierto? Y entonces ese es importante tomar en cuenta que tenemos esas ventajas en la radio. Y entonces, conociendo esas ventajas, por ahí tenemos que atacar cuando estamos haciendo un programa de radio. ¿No es cierto? Un programa que queremos que la gente nos escuche, un programa con el que queremos que la gente aprenda algo, un programa con el que queremos informar o dar una opinión, ¿no es cierto? Es decir, tenemos la posibilidad de acercarnos a la persona, llegarle al oído a la gente. Con la radio nosotros le hablamos a las personas al oído, ¿no? De alguna manera desarrollamos una intimidad con el oyente.
Porque nosotros en la radio no hablamos pues a todo el mundo. Hablamos a esta persona que está escuchando, a esta otra que está escuchando, a esta de acá que está escuchando. Y a todos ellos les hablamos individualmente y les hablamos al oído, que es por donde nos están escuchando, ¿no es cierto? Por el oído. Entonces tengo esa posibilidad de construir una intimidad con el oyente, ¿verdad? Para eso, yo tengo algunos elementos que me pueden ayudar, como por ejemplo el lenguaje radiofónico, ¿no es cierto? El lenguaje radiofónico no es otra cosa que la combinación de diversos elementos que permiten la expresión y comunicación a través de la radio. Es el conjunto de signos y símbolos, al contrario de reproducir la realidad, la interpretan. Con estos signos y símbolos que tengo yo en el lenguaje radiofónico, no es que reproduzco la realidad, sino que interpreto la realidad, le doy una forma a la realidad para poder contarla. Siendo la radio un medio que llega a la gente a través del oído, los elementos que le conforman básicamente son la palabra, como por ejemplo ahorita que yo estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, esa palabra es un elemento fundamental. La palabra nos permite construir historias, nos permite transmitir sentimientos, nos permite compartir acciones, ¿no es cierto? La palabra, decimos, es el verbo, y el verbo es acción, ¿no es cierto? Y, Entonces, la palabra nos y nos da da acción mejoras en la radio. en Si es que alguien quiere hacer una pregunta o cualquier cosa, me levantan la manito ahí o prenden su micrófono y me interrumpen nomás, por favor. Ok, ya. Entonces, un primer elemento que tenemos es la palabra. Un segundo elemento que tenemos son los efectos de sonido, ¿no es cierto? La música y el silencio. Pero vamos viendo ordenadamente cómo es que son estos. El lenguaje radiofónico, como decíamos, es la adecuada combinación de los elementos del lenguaje, ¿no es cierto? Constituye la estética del producto sonoro. La estética tiene una forma estética, este lenguaje radiofónico, ¿no es cierto? O sea, una forma estética que puede posibilitarnos gustar a la gente. Cuando una cosa está estéticamente configurada, tenemos más posibilidades de que a la gente le guste, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a construir la estética del producto sonoro, ¿no? Le damos una forma estética a ese producto sonoro. Determina la precisión del mensaje, ¿no es cierto? Con este lenguaje nosotros tenemos que ser como bisturí de médico, ir justo al lugar donde necesitamos entrar para que pueda ser útil el programa. La posibilidad de persuadir, queremos persuadirle a las personas. No queremos que nos sigan como borregos, queremos dialogar con ellos y decirle por dónde, persuadirle por dónde ir, aprender con él también, ¿no es cierto? Aprender con el otro, pero enseñarle un camino. Queremos convencerle al oyente y vamos a provocar, vamos a fascinar, a atrapar, a agradar, a retener al oyente. Vamos a retener. Este es importantísimo porque nosotros para retener al oyente necesitamos agradarle. Tenemos que ser agradables para el oyente. Pero para poder ser agradables tenemos que haberle atrapado. Es decir, le dimos ahí un llamado de atención, él nos regresó a poner la atención y lo atrapamos. Y entonces ahí le gustamos. Cuando ya lo tenemos, debemos hacer lo posible por gustarle, por fascinarle como la serpiente. Ustedes saben cómo la culebra fascina, ¿no es cierto? Está ahí, mueve, y el momento preciso, ¡tac!, lanza el picotazo, ¿no es cierto? Entonces, así mismo nosotros con la radio hacemos. Provocamos, convencemos, persuadimos, fascinamos, atrapamos, agradamos y le retenemos al oyente para que nos siga escuchando. El lenguaje radiofónico nos permite producir piezas sonoras a través de las cuales contamos historias, ¿no? Esas historias que son nuestra razón de ser,
¿no es cierto? O sea, contamos historias que nos pueden generar identidad entre las personas, que nos pueden poner en en un mismo lugar donde compartimos los intereses que tenemos, donde compartimos nuestras formas culturales, donde compartimos, como quien dice, la misma mesa, ¿no es cierto? Y entonces, el lenguaje radiofónico nos permite producir esas piezas sonoras. Vamos a contar historias, vamos a informarnos, ¿no? Como decía Gregorio, nos informamos de lo que está pasando local, nacional, internacionalmente. Nos entretenemos, con la música, por ejemplo, nos entretenemos, con las historias mismas nos entretenemos, dialogamos con la audiencia, recurriendo a este sentido del oído siempre. Generamos ondas sonoras que se convierten en relatos que interpretan la realidad. Porque verán, en la radio no es que nosotros reproducimos la realidad. Si nosotros vamos a contar un cuento a través de la radio, no reproducimos la realidad, pues hablamos de la selva, tenemos tiempos distintos, interpretamos el paso del tiempo, podemos decir que está lloviendo, cuando en realidad no está lloviendo, pero nosotros podemos construir esa posibilidad de que en ese programa, en ese momento, está lloviendo, o está haciendo sol, o nos estamos viajando a la luna, ¿no es cierto? Todo podemos conseguir con la radio y transmitir ese sentimiento, esa sensación, esa posibilidad cuando contamos una historia a través de la radio, ¿no es cierto? Entonces son relatos que interpretan la realidad, que nos trasladan a cualquier situación en el tiempo y en el espacio. Esa es la magia de la radio, que a pesar del desarrollo tecnológico no pierde esa esencia. Ahora tenemos el Internet, tenemos muchas cosas que nos permiten otros accesos, alcanzar la información, por ejemplo, de otras maneras, pero la radio se mantiene como una posibilidad importante para la gente, ¿no? Porque no ha perdido su esencia. La posibilidad de entretener, de informar, de acompañar, es la esencia de la radio y esa esencia no se ha perdido. Bien, entonces veamos. Regresemos un poquito a este de acá. Decíamos que con la palabra tenemos la acción, ¿no es cierto? Los efectos sonoros nos dan el escenario. Con un efecto sonoro yo puedo construir, por ejemplo, una historia en la que digo que estoy en la selva. Entonces yo puedo poner sonidos de cómo suena la selva. ¿Cómo suena la selva en la noche? Por ejemplo, ¿qué suena más en la selva en la noche? Ustedes que viven cerca de la selva o viven en la selva también, algunos, ¿qué es lo que suena más en la selva? Los sapos, Los sapos, por ejemplo. ¿Qué más Los hay en la grillos, selva? los ¿Ah? los pájaros. pajaritos. ¿Los pájaros se oyen en la noche en la selva? Sí, También, ¿no es cierto? Pero más se les oye en el día. Pero si es que yo oigo el, sapos, y el grillos, sonido de los ríos también se suena. claro, ya. Entonces, miren, yo combinando esos sonidos, puedo poner el ambiente de la selva en la radio, en la historia que yo estoy contando, ¿no es cierto? Entonces, puedo meterle al oyente en una historia que está pasando, ¿dónde? En la selva. ¿Puedo tener yo alguna diferencia de lo que es el sonido de día en la selva y el sonido que es de noche en la selva? Suelen ser distintos, ¿no es cierto? Las Sí. ranitas, por ejemplo, suenan más en la noche, croan más en la noche, ¿no? Cuando es las 6 de la tarde, 7 de la tarde, así, oímos el croak, 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 croak con mayor intensidad. Entonces podemos identificar que estamos a esa hora. El sonido de ¿Sí? los grillos también. Y El además de también los a la grillos. madrugada también se puede diferenciar porque hay otro tipo de sonidos de los insectos. Exacto. Entonces, fíjense cómo los sonidos nos provocan un escenario, nos ponen en un lugar determinado, ¿no es cierto? Si es que yo cojo y pongo el sonido de un avión, entonces, y digo que yo estoy viajando en el avión, entonces con el sonido que tiene propio del avión, yo voy contando la historia y la gente sabe que estoy en un avión, ¿no es cierto? O que estoy en un carro, en una carretera, ¿no? Entonces oigo el motor del carro, las marchas, eso, y está acompañando, entonces yo estoy viajando en un carro. Entonces puedo contar esa historia de esa forma, ¿no es cierto? Y entonces pongo un escenario
con los sonidos. La música, en cambio, la música siempre nos acompaña, pero cuando yo estoy contando una historia, puedo poner una música de suspenso, ¿no? Pa, 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 pam. Entonces algo va a pasar, ¿no es cierto? Entonces me ayuda la música a subrayar una situación, ¿no es cierto? O puedo poner una música triste cuando pasa algo triste en la historia, o una música más alegre cuando está pasando algo que me da más alegría, ¿no es cierto? O puedo poner una música, por ejemplo, que me signifique cambio de tiempo. Por ejemplo, yo pongo una fanfarria que se llama en la radio, ¿no es cierto? Estoy contando algo y digo, bueno, y ahora van a ver lo que viene. Y suena la música y pasamos a otra cosa. Entonces esa fanfarria me cambia de situación, me cambia de lugar, me cambia de espacio, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo seguir contando la historia. Y también el silencio es un elemento que me ayuda a contar la historia. Porque acuérdense lo que dijimos al principio, que esta es la combinación de diversos elementos que permiten la expresión y comunicación a través de la radio. Combinando bien estos elementos, entonces nosotros vamos a tener un producto adecuado. Nosotros, por ejemplo, aquí ya tenemos trampitas que conocemos los productores de radio, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que yo quiero decir eh, venía sobre mi caballo galopando y de pronto, qué sé yo, pues, de pronto fui atacado por una fiera de la selva, ¿no? Entonces, yo puedo contar eso que acabo de decir simplemente con sonidos, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo pongo el galope del caballo, suena el caballo ah, hace su sonido especial, ¿no es cierto? Y entonces sabemos que voy al galope, porque si vamos caminando con el caballo tiene un paso, ¿no es cierto? Un ritmo, ¿no? Pero si vamos tarrán, 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 tarrán en el caballo, quiere decir que voy caminando. Y yo voy respirando además para saber que alguien está encima del caballo, ¿no es cierto? Y entonces de pronto ¡rar! Aparece un tigrillo ahí que nos salta encima, ¿no es cierto? Entonces, y la reacción del caballo va a ser el hinchar, y yo voy a gritar a lo mejor, o voy a tener una reacción. Y entonces, ahí yo puedo contar la historia con sonidos y con menos palabras. O puedo combinar, decir, veníamos en el caballo y de pronto, ¡pring! El tigrillo apareció, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces, pero todo eso está sonando. Y también mi palabra está reforzando lo que estoy contando, ¿no es cierto? Entonces, yo combino los sonidos, el silencio, la música, los efectos, la palabra, ¿para qué? Para construir una historia, para construir una forma de contar una historia, ¿no? Entonces, ese es el secreto que tenemos quienes producimos la radio. Ahora bien, un programa, para hacer un buen programa de radio, digamos, debemos cumplir ciertas cosas. Un programa tiene que comprenderse, tiene que ser lo que se llama inteligible, ¿no es cierto? Es decir, es comprensible. Cuando yo oigo un programa, primero, bueno, si yo soy ecuatoriano, vivo aquí en Quito, hablo español, entonces tiene que estar en mi lengua, ¿no es cierto? Para yo comprender. Si me hablan en francés, yo ya no entiendo, ¿no es cierto? O si me hablan en quechua o en shuar, tampoco entiendo, porque yo desgraciadamente no sé esos idiomas, ¿no es cierto? Pero entonces yo tengo que pensar cuál es el idioma de mi público y le voy a hablar en el idioma de mi público. Le voy a hablar con características que mi público tiene asumidas en su cultura, en su capacidad de comprensión, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero además le voy a hablar con corrección. Tengo que ser correcto en la radio. Y ser correcto quiere decir, primero, usar bien ese lenguaje. ¿No es cierto? Vamos a usar bien el lenguaje. Por ejemplo, en español vamos a construir las oraciones sujeto, verbo, predicado, ¿no es cierto? Yo vivo en Quito, ¿no? Eso es sujeto, yo. Verbo, vivo en Quito, predicado. Así hablamos en español, ¿no es cierto? Y cada lengua, cada idioma,
tiene su forma de ser. Entonces yo necesito que se construyan el lenguaje con corrección, que sea relevante para alguien, que le interese a alguien, que tope los intereses que alguien tiene del oyente. Como les decía, no solo los míos como productor, tiene que ser importante, interesante para el oyente. Y por último, tiene que ser atractivo para el oyente. Tiene que gustarle. Si no le gusta, el oyente se va a ir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de que sea absolutamente atractivo. Bien. Nosotros, cuando hacemos programas de radio, tenemos que tratar de llegar o tenemos que tratar de contar cosas que para la gente son importantes, ¿no es cierto? Y entonces es muy importante cómo nosotros seleccionamos y definimos los temas que vamos a proponer. Nosotros estamos empeñados aquí en CIESPAL, por ejemplo, y entiendo que ustedes en sus comunidades también, están empeñados en desarrollar procesos que sean educativos con la comunidad, que sean participativos con la comunidad, ¿no es cierto? Esa es una nueva forma de hacer comunicación que tiene que ver con una cosa que es muy importante que se llama el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación que tenemos todas las personas. ¿No es cierto? Todos los ciudadanos tenemos derecho a la comunicación. Y ese derecho a la comunicación parte de que tengamos temas que nos interesan, tengamos temas que nos llevan hacia algún lugar, tengamos temas que nos enseñan cosas. Y entonces yo, por ejemplo, puedo decir, a ver, aquí en esta comunidad nosotros tenemos el interés de mejorar la producción de cacao, por decir algo, por poner un ejemplo. Y entonces yo sé, o investigamos, ¿no? ¿Qué se necesita para mejorar la producción del cacao? Entonces decimos, por ejemplo, necesitan hacer unas podas especiales cada cierto tiempo. Necesitamos hacer limpiezas de la planta, limpiezas del entorno. Necesitamos poner abono en tales épocas, ¿no es cierto? Necesitamos trabajar de una forma en época de lluvias y de otra forma cuando estamos en seca, ¿no es cierto? Es decir, hay un montón de cosas que ya sabemos. Es decir, el conocimiento ancestral y el conocimiento científico nos dan un montón de posibilidades para nosotros poder mejorar la producción del cacao. Y entonces nosotros decimos, como aquí en esta comunidad se produce bastante cacao, vamos a enseñarles a los jóvenes, a los otros compañeros campesinos, vamos a enseñarles estas cosas que les van a mejorar un poquito el cacao. Entonces, vean, ahí yo tengo un enfoque específico. Yo voy a enseñar algo que la gente necesita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, como somos productores de cacao, saber cómo mejorar la calidad. En vez de producir 5 quintales, voy a producir 7 quintales, por decirles algo, ¿no es cierto? Y entonces eso lo logro de esta forma, tomando estas recomendaciones, haciendo mi tarea de todos los días de esta manera, ¿no es cierto? Y entonces eso yo puedo contarle fácilmente por la radio, porque tengo una ventaja. Supongamos que yo tengo la radio en, qué sé yo, en Puyo, ¿no? O en Lago Agrio, y en toda esa región, ¿no es cierto? Yo tengo productores de cacao. Perdón un ratito. ¿Qué pasa? Ven rápido, ven rápido. Chao. Perdonen, pero los hijos a uno les llaman cuando quieren. Uno tiene que saber dónde andan. Bueno, entonces verán, la cosa es que les decía lo del cacao como ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que la gente aprenda a manejar mejor el cacao. Y una de las posibilidades que tengo es, en un territorio amplio como el que ustedes tienen, ir de finca en finca puede ser complicado, ¿no es cierto? Pero con la radio puedo llegar a todas las fincas de esa zona, ¿no es cierto? Y de golpe, en un solo viaje, ¿no? Que es el viaje de la radio. Entonces yo, por ejemplo, puedo ir
anunciando que vamos a hablar sobre estas posibilidades de mejorar el cacao. Y entonces la gente ya se pone pilas, está escuchando que va a haber esta conversación o que hay este programa que habla sobre el cacao a tal hora, y entonces se sintoniza y nos permite que muchas personas a la vez nos estén escuchando eso. Y entonces eso le da una ventaja también a la radio para comunicar mejor. Porque lo que la radio hace es ayudarnos a comunicarnos entre nosotros. Y una forma de comunicarnos también es, por ejemplo, una forma útil de comunicarnos, es comunicarnos con los temas que son útiles para la comunidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a seleccionar y definir temas que sean útiles para la comunidad. El contenido de un producto comunicacional siempre debe tener su propósito. Siempre hay un motivo por el cual planteamos, desarrollamos y lo convertimos en mensaje. Al fin, lo que deseamos es que esos mensajes actúen sobre la audiencia, lleguen a la audiencia y le hagan cambiar la conducta, le hagan cambiar un criterio, le enseñen algo, ¿no es cierto? El contenido de una pieza comunicacional está destinado a enfrentar un problema o una situación que hemos detectado y sobre la cual queremos actuar. Entonces, si nosotros detectamos que las prácticas de la siembra del cacao, de la cosecha del cacao, del manejo del cacao, están fallando en unas comunidades, entonces hemos detectado eso, ¿cómo lo enfrentamos? A ver, contemos cómo pueden mejorar estos compañeros su producción de cacao, ¿no es cierto? Y entonces le contamos a través de la radio cómo puede mejorar eso. Y entonces estamos llenando una necesidad, porque esto que decimos aquí, el contenido de una pieza comunicacional está destinada a enfrentar un problema o una situación que hemos detectado y sobre la cual queremos actuar. Hemos detectado que hay una baja producción de cacao, que las fincas podrían producir mejor, entonces queremos actuar sobre ese problema que hemos detectado. Los motivos que tenemos para actuar, ¿no es cierto?, con la radio, pueden ser políticos, culturales, económicos, sociales, lo que sea. Nosotros tenemos ahí la posibilidad de desarrollar intencionalidades de acuerdo a cualquier tema, ¿no es cierto? Y hacer que la radio nos dé una respuesta a las necesidades que tenemos, ¿ok? Pueden ir desde las necesidades de generar entretenimiento hasta generar conciencia para modificar la realidad. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que con un programa de radio nosotros podemos ayudar a cambiar alguna realidad. Por ejemplo, si la realidad es que estamos haciendo mal la rutina del manejo del cacao, con la radio podemos cambiar esa realidad. Y eso es lo importante, que con lo que nosotros hacemos en la radio cambiamos realidades. O simplemente transferimos un conocimiento, enseñamos algo, pero que eso a la postre puede cambiar una realidad, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso, ¿no? A ver. Una metodología que nos ayuda a llegar a los contenidos que queremos construir es el árbol de problemas, ¿no es cierto? Lo que llamamos el árbol de problemas. Son problemas concretos que puede tener cualquier grupo social, una comunidad, una empresa, un gremio, una organización, los jóvenes, las mujeres, los migrantes, en fin, grupos o personas sobre los que queremos actuar, desatando procesos comunicativos. Lo que procuramos es identificar un problema y someterle a un análisis aplicando la relación causa-efecto, ¿no? Esta relación causa-efecto que es muy importante justamente para construir un contenido. Miremos un ejemplo que lo puedo dar. Aquí yo he desarrollado un ejemplo que voy a ir rapidito para que ustedes simplemente lo vean cómo podemos manejarlo y entonces puedan ponerlo en práctica en sus comunidades, en sus realidades, ¿no es cierto? Para yo definir un contenido que tengo, yo hago identificación de problemas, causas y efectos. O sea, ¿qué problemas tengo? ¿Qué cosa causa ese problema y qué efectos tiene ese problema en mi comunidad? Entonces, yo de alguna manera voy
analizando los problemas. Entonces pongo un problema o necesidad. Hablemos de un problema que podemos tener ahorita. A ver, ¿quién quiere poner un ejemplo de un problema que pueden tener ahorita en su comunidad? ¿Cuál compañero? Cualquiera que nos diga. Un problema que puede ser sencillo, El alcohol. complejo. A ver, compañero, dígame. El alcohol. El El alcoholismo. alcohol. Ah, miren, por ejemplo, aquí como problemas tenemos que la población está consumiendo mucho alcohol, ¿no? Entonces vamos al siguiente. ¿Qué es lo que causa eso? ¿Qué es lo que causa este problema? ¿Cuál es la causa de ese problema? ¿Por qué la gente consume mucho alcohol? ¿Quién me dice una razón? A ver, ¿por qué la gente está consumiendo mucho alcohol? El No, por compañero falta que, de un puente de trabajo apropiado. ya, miren, entonces una falta de trabajo está promoviendo que la gente consuma más alcohol. ¿Qué otra causa podemos tener? ¿Cuál otra causa puede ser para que la gente esté consumiendo alcohol? A ver, ¿quién me dice una causa? Falta la educación también. Ya, no hay una buena educación, tal vez la gente no conoce el daño que hace el alcohol, ¿no es Ujú, cierto? Ya, son causas que van eh, posibilitándonos entender un problema, ¿no es cierto? Y así ujú. podemos tener varias causas, 3, 4, 5, 6, las que sean necesarias mencionar, ¿no es cierto? Pero estas causas y este problema genera efectos. ¿Cuál es el efecto de consumir mucho alcohol? ¿Qué podríamos decir como efecto Ser del adictos. consumo de alcohol? ¿Perdón? Ser adictos, el efecto. Tal vez. Ser adictos, ¿ya? Es decir, tener una enfermedad que se llama alcoholismo. Ese es el efecto de consumir mucho alcohol, ¿no es cierto? ¿Qué otro efecto podemos tener? Ser vicioso. Ya, ser vicioso, ser adicto, por ahí van, ¿no es Claro. cierto? ¿Qué Ujú. otro efecto puede tener? ¿Qué pasa en la economía, por ejemplo, de una persona alcohólica? Mm, no trabaja, no tiene un ingreso económico. Ajá, o sea, pierde las posibilidades, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la familia de una persona alcohólica? La familia psicológicamente están afectados. Se afecta a la familia, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, ahí nosotros en este breve minuto hemos puesto un problema, hemos mirado sus causas y hemos mirado sus efectos. ¿Eh? Ha sido facilito. Nos hemos sentado un ratito a pensar en un problema, cuáles son sus causas y cuáles sus efectos. Una vez que ya tenemos eso, entonces nosotros podemos ir construyendo soluciones. Aquí les tengo otro ejemplo que voy a pasar así mismo rapidito para que ustedes vean cómo es la forma de trabajar que nosotros tenemos para ir definiendo los contenidos. Entonces, decimos, por ejemplo, hay un problema que es que existen patentes a la vida. Esta es una cosa técnica, ¿no? Pero bueno, el que existan patentes a la vida, sí saben lo que es una patente ustedes. Una patente es un tema de propiedad intelectual que tienen sobre una planta, sobre un producto, sobre un invento, qué sé yo. Por ejemplo, verán, por ejemplo, cuando son patentes a la vida, involucran a elementos que tienen vida. Y entonces, por ejemplo, aquí se dio una situación de que el ayahuasca, por ejemplo, que es un elemento de la cultura amazónica, ¿no es cierto? De los pueblos amazónicos, que consumen el ayahuasca con un sentido ritualístico, mágico, de curación, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué pasó? Que vinieron unos científicos de otros países, vieron lo que estaban haciendo, cogieron la planta, vieron cuáles son las propiedades, llevaron a sus universidades y sacaron patente. Y eso les convierte a ellos en dueños de la planta. Fíjense que, por ejemplo, aquí en el Ecuador, la quinoa es una planta que se desarrolló aquí en los Andes, ¿no es cierto? Entre Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, desarrollamos la quinoa ancestralmente. Y entonces, como es un buen alimento, como tiene
una calidad propia, etcétera, etcétera, que fue domesticada por los Báñate, pueblos. papito, báñate, ya. Ya quiero bien, pero Ya póngale el sal y póngale. corta uñas. No hay más, papito, no hay. Después cortas, ya, vaya a bañar. Ya, que fueron justamente desarrollados por los pueblos andinos, ¿no es cierto? Esa patente, esa planta de la quinoa, asimismo llegaron unos científicos, se la llevaron, estudiaron la planta, vieron cuál era la composición, qué características tenía, y la patentaron, y después dijeron que era de ellos. Y entonces las semillas de la quinoa, nosotros para sembrar ahora quinoa tenemos que pedirles permisos a ellos, que son los dueños de la quinoa. Imagínense hasta dónde puede llegar. Y entonces, aquí el problema es que existen patentes a la vida, ¿no? Y entonces eso, rápidamente viendo, vemos que las causas son porque hay unas políticas de comercio internacional que permiten hacer esas cosas. O sea, se inventan, hay unas fórmulas de comercio que les permite a unos científicos patentar la planta que un pueblo ancestral haya desarrollado. O estos sistemas que existen de derechos de propiedad intelectual. Entonces, esas son causas del problema. Pero que generan ¿qué? Ilegitimidad, ¿no es cierto? Con mecanismos como, por ejemplo, la bioprospección, ¿no es cierto? La bioprospección y la biopiratería. O sea, el que exista una patente a la vida, a un elemento vivo, me genera que haya bioprospección, o sea, es un efecto ya la bioprospección, que es la forma como buscan estos científicos el contenido que tiene una planta, ¿no? Y la biopiratería, que es la forma como se roban la planta para poder estudiarla y poder ponerla a su nombre posteriormente, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí vamos a hacer un análisis de causas y efectos, así rápidamente. Este es un ejemplo que ya lo hicimos y que tiene su forma, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que hay políticas de libre comercio y derecho de la propiedad intelectual, que son ilegítimas, que generan biopiratería y bioprospección, pero que además afectan los derechos colectivos de los pueblos, ¿no es cierto? Generan dependencia alimentaria, establecen monopolios. Ellos empiezan a vender la semilla, empiezan a vender los insumos que necesitamos para la agricultura y todo lo demás. Invisibilizan los conocimientos de las comunidades, ese conocimiento ancestral queda oculto, como que no existiera. Lo que existe es lo que ellos hacen, ¿no? Pero además también generan una erosión genética, es decir, se va degradando la genética de esas plantas porque ya tenemos otra forma de obtener la semilla y todo lo demás. Rompen los límites de la naturaleza porque hacen clonaciones, por ejemplo, de seres vivos, ¿no? Y finalmente le traducen a un precio el valor económico que puede tener un producto, ¿no? Un producto que tiene un valor económico alto porque es un excelente alimento, por ejemplo, o porque puede generar una medicina muy buena, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, esto le traducimos a precio. Entonces, es bueno porque cuesta tanto y yo les vendo en tanto. Entonces, fíjense, en toda una cultura, toda una cosa se ha perdido ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, voy a producir programas para contrarrestar estos problemas y estas causas y estos efectos que se han dado. Entonces, aquí mismo, yo digo, patentes a la vida que son ilegítimas, y entonces tenemos vida. Biopiratería. Entonces, yo necesito explicar qué es la biopiratería, ¿no es cierto? Porque la gente no sabe qué es la biopiratería. O, ¿qué es la bioprospección? Tengo que explicar qué es eso. Entonces yo necesito explicar esto para que la gente entienda un problema, ¿no es cierto? Hemos dicho que afecta a los derechos colectivos, la dependencia alimentaria, establece monopolios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo hago frente a esto? Frente a esto, frente a la afectación de los derechos colectivos, yo voy a promover, mi objetivo va a ser promover la objeción cultural, una resistencia cultural frente a la afectación de los derechos colectivos. Voy a promover la soberanía alimentaria frente a una dependencia alimentaria que me están generando, ¿no es cierto? Voy
frente al establecimiento de los monopolios, voy a liberar el flujo de germoplasma, es decir, que nadie tiene por qué venderme una semilla única que es la que quiere el mercado, sino que yo puedo ampliar eso, ¿no es cierto? Finalmente, tenemos un reconocimiento de los derechos colectivos frente a la invisibilización de los conocimientos ancestrales. Y para cada uno de estos temas yo tengo un objetivo, una respuesta, ¿no? Denunciar las prácticas de transgénicos, clonación, y promover el valor cultural de la existencia de un recurso, por ejemplo, frente a esto del valor económico traducido a un precio, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, frente a estos problemas que yo he visto que tiene esto de las patentes, yo me propongo estos otros objetivos, y entonces voy desarrollando los conceptos de esos objetivos, voy acumulando material que me permita explicar qué es lo que es cada cosa, y entonces ahí sí voy yo a justamente producir mis programas de radio. Y voy a producir de una manera proactiva, desde una concepción proactiva. Entonces digo, por ejemplo, a ver, vamos a poner 4 cuñitas educativas aquí para enseñar algunos de los problemas. Vamos a hacer 5 charlas ilustrativas y vamos a hacer un documental radiofónico, ¿no? Entonces así yo armo una campañita para entender este problema que nos ha generado la existencia de patentes a la vida, ¿no es cierto? Entonces, digo, las 4 cuñas voy a poner que son para explicar qué es la bioprospección, qué es la biopiratería, denunciar la ilegitimidad de las patentes y denunciar políticas de libre mercado y sistemas de derecho de propiedad intelectual. Vean, ahí tengo 4 temitas para desarrollar con cuñas. Entonces, hago una cuña que explica qué es la biopiratería, otro qué es la bioprospección. Es decir, explico esas situaciones que he detectado como problema. Luego digo, vamos a hacer 5 charlas ilustradas. Una para promover la soberanía alimentaria, otra para promover la objeción cultural, otra para promover el valor cultural y de existencia de recursos, ¿no es cierto? El reconocimiento de los derechos colectivos y denunciar las prácticas transgénicas, etcétera. Ya. Finalmente, el documental ahí pararás arroz, papito, yo todo el día ni siquiera las he comido. diferentes posiciones frente a las no patentes a la vida, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, yo puedo desarrollar este esquema, ¿no? Y planificar los contenidos que voy a tener en la producción. Esto lo podemos trasladar a cualquier tema, por ejemplo, al tema del alcoholismo. Entonces nosotros podemos decir, vamos a construir unas 2 charlas ilustradas, por ejemplo, respecto de qué es las consecuencias que tiene el alcoholismo en la familia. ¿Cuál es la consecuencia del alcoholismo en la economía de la persona? ¿Cuál es la consecuencia del alcoholismo en la salud de la persona? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces va a poder ir tratando los temas de una manera planificada. Entonces encontramos una necesidad de la comunidad a través del análisis que hemos hecho de causas y efectos de los problemas que encontramos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ir. Y después tengo una cantidad de formatos informativos o educativos con los que yo puedo contar las historias que necesito contar para entender estos problemas que yo voy encontrando y que quiero que se vayan tratando. Porque yo en la radio no trato un solo problema, pues, ¿no? Sino que trato varios problemas. Un día hablo de vialidad, otro día hablo de la salud, otro día hablo de la educación, otro día, o el mismo día hablo de 2 cosas distintas, ¿no es cierto? Porque eso es lo que yo necesito hacer para contar lo que está pasando en la comunidad, ¿no es cierto? Y lo que está pasando en el grupo de personas que son la audiencia de mi radio y que tienen interés en los temas que yo estoy tratando, ¿verdad? Entonces, tenemos formatos como la noticia, el reportaje, el informe, la reseña, el radioperiódico o noticiero, el Vox Populi, la entrevista, los testimonios, los reportajes, la crónica, el documental, la semblanza, el editorial, el comentario, todos estos como formatos informativos. Y tenemos todos estos como formatos educativos y de entretenimiento. Por ejemplo, el mensaje corto, la charla ilustrada, la cuña educativa, la serie a 2 personajes, serie
a varios personajes, el programa musical, la adaptación literaria, el retrato sonoro, el radioteatro, la radionovela, el talk show, en fin, tengo varios formatos, igual en que puedo yo trabajar. La cosa es que cada uno de estos formatos tiene una característica específica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una noticia tiene una característica, tiene un título, tiene un lead, tiene un cuerpo que desarrolla la información y el propósito es informar, ¿no es cierto? Una charla ilustrada puede tener otro objetivo, puede tener el objetivo de enseñar algo. Queremos que la gente aprenda a hacer algo, entonces, o aprenda algo, ¿no es cierto? Entonces, la charla ilustrada puede ser el mecanismo para que aprenda algo. Qué sé yo, por ejemplo, del cacao, lo que estábamos hablando. Decimos, por ejemplo, ustedes sabían, por ejemplo, que el cacao es originario de la Amazonía ecuatoriana. O sea, las primeras plantas de cacao con que se dieron en la humanidad fueron en la Amazonía ecuatoriana. Hay registros de más de 5.400 años de que hemos tenido cacao en la Amazonía. Antes se creía que era mexicano, pero en México solamente se han encontrado registros que no pasan de los 3.000 años. Acá, en cambio, pasan de los 5.400 años los registros sobre el cacao. Entonces, yo puedo hacer una charla ilustrada, por ejemplo, para dar a conocer eso sobre el cacao, porque ustedes están trabajando con cacao, o muchos de ustedes probablemente, o en sus comunidades, muchas personas trabajan con el cacao, pero no sabemos, por ejemplo, que el cacao es originario de ese territorio. Y es importante saber esas cosas. Nos dan pertenencia, nos dan identidad, nos dan orgullo, ¿no es cierto? Y entonces podemos trabajar mejor. Entonces, yo puedo usar una charla ilustrada para contar eso. Una cuña educativa puedo usarla para, por ejemplo, para enseñar a la gente que no desperdicie el agua, por ejemplo, ¿no? En las ciudades. Y así yo puedo obtener estas formas para que sea variada la programación, para que tenga diferentes recursos esa programación, que yo pueda contar historias de diferente tipo y pueda atraer a la gente, atraer a los oyentes, atraparlos y poder convencerlos, poder hablar de diferentes temas con ellos. Entonces, el propósito es ese, ¿no es cierto? Esto lo vamos a pasar rápidamente porque no nos vamos a tener en cada uno de ellos, pero por ejemplo acá nosotros estábamos hablando de una charla, ¿no es cierto? Y estábamos hablando de una charla sobre el cacao. Yo les voy a invitar ahorita a que escuchemos una charlita. Son 2 minutos, son 3 minutos que dura esto. Entonces pónganle atención y después conversamos sobre esto, ¿de acuerdo? Ahí les va. Escuchen la música, los sonidos El y la gran palabra. cacao. Conozcamos juntos la historia e importancia del cacao arriba, el mejor cacao del mundo, identidad del Ecuador. Hoy presentamos El origen del cacao. Capítulo 7. El cacao y la magia del número 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tabletitas de chocolate. Estoy listo para comenzar el día. Según la ciencia de la numerología, el número 5 representa la acción y la inquietud, pero además es el símbolo de la libertad y adaptabilidad. También es el número de la fortuna, la magia y la aventura. Pero, ¿sabía usted que el número 5 está íntimamente vinculado al cacao? Sí, al cacao. Escuche esto. La planta del cacao, de donde nuestros ancestros extraían la bebida de los dioses, tiene una relación estrecha con el número 5, pues es una de las pocas especies vegetales que tiene un tronco, en cuya primera rama, que se llama molinete, salen 5 ramas.
Más arriba del molinete se suele uno encontrar con una flor maravillosa, parecida a una orquídea, que tiene 5 pétalos y 5 pistilos. Al fruto de la mazorca lo atraviesan 5 surcos, y si usted hace un corte transversal, se encuentra con 5 pepas. De manera que es innegable la relación del número 5 con el cacao. Así podemos explicar el por qué todo el mundo se enamora del cacao, pues tiene una connotación mágica y sagrada, que no todo el mundo lo nota, pero todos sabemos que ahí está. Este carácter de sagrado y divino del cacao se anota en la cosmovisión americana, que asegura que el cacao es un regalo de los dioses a la humanidad. Claro, en Europa no reconocen las leyendas americanas. Sin embargo, ahí dicen que Dios dio alas a los ángeles y chocolate a los humanos. Pero más allá de cualquier explicación, la magia del cacao se expresa desde todas las formas y desde cualquier punto de vista. Ya lo saben, el número 5 es importante en el cacao. Así como importante es que el cacao arriba, que es un producto netamente ecuatoriano, tenga denominación de origen. Conozcamos juntos la historia e importancia del cacao arriba, el mejor cacao del mundo, identidad del Ecuador. Miren, fíjense, no sé si es que algunos de ustedes conocían la importancia que tiene el número 5 con el cacao, ¿no es cierto? Esto de que el molinillo el molinete de la rama salen 5, cuando uno corta una fruta de cacao por la mitad, tiene 5, hace una figura de 5 puntas, ¿no es cierto? Eso. Y fíjense, ha habido muchas vinculaciones del número 5 con eso. Las flores tienen 5 pétalos, ¿no? Eso resulta interesante, ¿no es cierto? Y además el número 5 es un número mágico, como dicen, ¿no? Y el cacao es un producto mágico que nos aproxima a los dioses en las culturas ancestrales, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que tiene gran importancia eso. Pero una cosa que yo quiero que ustedes pongan atención aquí es en esto de cómo resolvimos este programita, esta charlita ilustrada. Primero que el tiempo es corto, ¿no es cierto? O sea, pasa rapidito. Entonces, yo no tengo que estar oyendo 20 minutos de conversación para saber de qué se trata, sino que rapidito me dice las cosas, ¿no es cierto? 1. 2, ¿qué elementos tengo aquí? Tengo la voz de un presentador, de una persona, en este caso, esta persona que nos habla de la importancia del número 5, primero, y después la voz de una narradora que nos da algunos elementos adicionales. Finalmente tenemos una música que tiene que ver con el mundo cacaotero, ¿no es cierto?, que tiene instrumentos de la costa y de la Amazonía, ¿no es cierto?, esa marimba, por ejemplo, y los instrumentos de la costa que tenemos ahí, los cununos, esas cosas que también nos dan un ambiente, ¿no es cierto?, y podemos contar la historia, ¿verdad? Ahí tenemos una mezcla de estos elementos del lenguaje radiofónico del que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Entonces, hacemos esa mezcla y podemos contar una historia, con un sentido que nos da. ¿Cuál es el objetivo que tenemos ahí? Difundir la buena calidad de nuestro cacao ecuatoriano, ¿no es cierto? Ese cacao que producen en la Amazonía ecuatoriana, ese cacao que se desarrolló primerito en la Amazonía de lo que ahora es Ecuador, para después irse al mundo entero, ¿no es cierto? Entonces, bien, fíjense en eso. Escuchemos esta otra rapidita, así mismo, que nos puede dar algunos otros elementos. Esta charla. Esta que acabamos de oír era una charla ilustrada. Ahora les vamos a proponer una charla, simplemente una charla. Esta charla ilustrada tenía más elementos. Aquí, esta charla prácticamente va a resolverse con la voz. Escuchemos. Pueblo Záparo. Su población es de 150 habitantes. Su lengua es el záparo. Están ubicados en las provincias de Pastaza y Orellana, entre los ríos Conambo, Pindoyacu y Curaray. Son habitantes del río Conambo.
vecinos de los Guarani y los Achuar. Tienen una especial vinculación con los quichuas, con quienes han mantenido estrechas relaciones al punto de ser absorbidos por esa cultura y lengua. Hoy son un pueblo en peligro de extinción. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, UNESCO, en el año 2001, declaró a este pueblo como patrimonio oral de la humanidad. Los chamanes son bebedores del guanto, fruto de la planta de floripondio, y la tradición los considera como bravos guerreros y diestros en la utilización de la lanza de chonta y la cerbatana. Su dios es Puetzauc. ¿Ven? Aquí probablemente muchas personas de la ciudad que hemos oído esta historia, por primera vez oímos hablar de ese pueblo záparo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la importancia que puede tener. Conocimos algo, aprendimos algo, los que escuchamos. No sé si ustedes, por ejemplo, tenían ese conocimiento del pueblo záparo. Tal vez sí, tal vez no, pero le estamos dando la posibilidad de que conozca a la gente. Y fíjense, tan sencillito como escribir un texto que describe lo que es ese pueblo, y en 1 minuto, 2 minutos, le resolvemos el tema. Les voy a hacer escuchar un último de esta serie, que es esto de Eduardo Galeano, sobre la desmemoria. A cierta altura, un bisabuelo encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho. Sus pensamientos tienen el color del agua y sonríe con la misma beatífica sonrisa de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. Y he aquí, pienso, la felicidad perfecta. Pero yo no la quiero. Miren, un mensaje cortito, sencillo, que nos pone un tema que ¿les agradó a ustedes escucharlo? ¿Les gustó escuchar? ¿Les llegó de alguna manera? ¿Les hizo pensar en algo? Porque esa es la otra cosa. Que estos programitas de este tipo lo que pretenden es hacernos pensar. ¿No es cierto? Entonces nosotros podemos llegar a la gente con un mensaje agradable, con una historia bonita, pero que además le hace pensar a la gente. ¿No es cierto? Entonces fíjense en qué importante que es eso. Luego tenemos, por ejemplo, otros formatos como la cuña educativa, ¿no? Esta cuña educativa, la característica que tiene es que es muy rápida, muy corta, ¿no? En este caso les voy a hacer oír algo que tiene que ver con la promoción que se hacía hace un tiempo en Quito para que la gente use bicicleta en vez de usar el carro, ¿no? Entonces fíjense en cómo viene esto. Desde que ando en bicicleta estoy mucho más alerta. Me siento mejor conmigo y con todo el planeta. Transportándome por los caminos no contamino. Ocupo poco espacio y es bastante divertido. Es más barato y de paso hago ejercicio. Pedaleando voy a clases y hago nuevos amigos. Yendo por la ciclovía me siento más vivo. Ahora voy a todas partes en mi transporte alternativo. Movilidad inteligente, participación urgente. Fíjense ustedes, un mensaje corto, educativo, que en este caso yo he decidido que sea a través de una breve canción, ¿no? Esta canción que está tan de moda, este ritmo que está tan en boga entre los jóvenes sobre todo, entonces yo puedo dirigirme a los jóvenes en un lenguaje que los jóvenes me van a aceptar, me van a entender, les va a gustar, ¿no es cierto? Y entonces uso este mecanismo. O puedo usar este otro tipo de mecanismo, fíjense ustedes. Aquí está. El año pasado, la llave de agua de mi cocina empezó a gotear. Que se dañó un empaque, me dijeron. En 1 hora se desperdiciaron 2 litros. En un día, 48 litros. En un año, 17.520 litros de agua se fueron por el caño. La cantidad de agua que tiene una piscina. Hasta me había cerrado una platita. ¿Cuándo arreglaré el empaque de la llave de mi cocina? Fíjense, ¿no? Es tan común que nosotros tengamos un empaque dañado en la casa, ¿no?
en una llave de la casa. Y por ahí se va el agua. Mientras en otras partes no tienen agua para nada, nosotros desperdiciamos el agua, ¿no es cierto? Estos mensajes educativos de este tipo pueden ayudar a que las comunidades tengan una mejor relación, tengan una mejor conducta, ¿no es cierto?, para evitar un daño ecológico mayor al planeta, ¿no? Oigamos una última de estas. ¿Evade usted los impuestos? No. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Le parece justa la crisis económica? No. ¿Golpea a su esposa? No deje que su conciencia le sorprenda. La justicia empieza en casa. Cumple tu responsabilidad, exige tus derechos. Fíjense, en un tiempecito, ¿en qué están pensando ustedes ahorita? A ver, alguien que me diga en qué está pensando. ¿A qué le llevó a pensar esta piecita que acabamos de escuchar? A ver, Luzmila, cuénteme usted. ¿Está por ahí Luzmila? O bueno, cualquier compañero, a ver. Cualquiera de ustedes, compañero, cuénteme qué le pasó escuchando esto. ¿O no les pasó nada? ¿O no les llevó a pensar en nada? ¿Ah? A ver. Hable nomás, compañero o compañera. Cuéntenos. A ver, Gregorio. Tal vez esto nos hace pensar de que lo que nos hace, digamos, que nos golpea lo que es la situación económica en el bolsillo de cada uno. Ok, y también cuando nos dice, ¿paga usted sus impuestos? Sí. Y golpea usted a su esposa. ¿En qué nos hace pensar? En que sí hay situaciones de violencia intrafamiliar también, ¿no es cierto? Y que son terribles, suelen ser terribles. Y entonces nos ayuda a pensar en que eso, por ejemplo, no debería existir, ¿no es cierto? Si es que somos buenos ciudadanos, si es que pagamos nuestros impuestos, si es que somos cordiales en la ciudad, con los otros ciudadanos, correcto, pero también respetemos a las mujeres en la casa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí somos buenos ciudadanos. Fíjense, en un espacio tan cortito se ha puesto un problema tan grande, ¿no es cierto? Eso también es una cosa que podemos hacer con la radio. Pero bueno, eso, fíjense además cómo se da la situación de esta historia, ¿no? Esta historia es esto que le preguntan a este hombre, ¿no? Dice, ¿usted da cheques sin fondos? Dice, no, pues ¿cómo voy a dar cheques sin fondos? ¿Usted paga sus impuestos? Sí, claro que pago mis impuestos, ¿no? ¿Ya? Y entonces, lo malo no hace, lo bueno sí hace. Y finalmente, la pregunta sorpresa es, ¿y usted golpea a su mujer? ¡Tom! Bien, es así, ¿no? Entonces, como que le fregamos ahí con la pregunta. Porque, ¿qué nos va a contestar? ¿No? Ya. Entonces, ahí yo estoy usando una técnica narrativa. Estoy construyendo una forma de narrar. Y en los guiones, lo que nosotros hacemos es eso. Aquí, por ejemplo, yo tengo un protagonista de esta historia. El protagonista es este señor que paga sus impuestos, que no da cheques sin fondos, que no roba a nadie, ¿no es cierto? Él es el protagonista. Y tiene un oponente, ese protagonista, que es la persona que le hace las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente, cuando le ataca con la última pregunta, él se queda, ¡pum! Ya no tiene respuesta, ¿por qué? Porque es un mal procedimiento el que tenía por detrás, ¿no es cierto? Ya. Entonces, fíjense, asimismo nosotros en las historias tenemos elementos, tenemos personas que son protagonistas de una historia y personas que son oponentes, que ponen obstáculos a ese protagonista. Y el protagonista debería poder vencer los obstáculos para poder llegar al final de la historia.
¿no es cierto? Ya. Entonces, igual hacemos nosotros para contar las historias de la radio. Hacemos este juego de los protagonistas, oponentes, de los obstáculos, del clímax que tiene la historia, ¿no es cierto? Para que reviente y después se desenlace y se resuelva una historia. Así son las historias. Por ejemplo, en cualquier cuento que ustedes conozcan, siempre van a tener un protagonista que tiene un objetivo, que tiene que llegar a un lugar, que tiene que vencer una situación. Y entonces hay quien se opone a ese transcurrir del protagonista. Cuando oímos los cuentos ancestrales en nuestras comunidades, por ejemplo, es frecuente que encontremos así esos elementos, ¿no? O sea, cuando estamos escuchando los cuentos de la serpiente o de las aves, ¿no? Vamos viendo cómo ahí van teniendo los protagonistas obstáculos que les van impidiendo conseguir el objetivo, ¿no es cierto? Pero que al final se desenlaza y se resuelve la historia. Asimismo, nosotros en las historias que contamos en la radio tratamos de hacer eso, ¿no es cierto? Bien, ya vamos a ver. Bueno, tenemos muchas formas de hacer entonces un programa radial, ¿no es cierto? Yo quisiera ahora dejar de compartir esto de acá y quisiera hacer un breve ejercicio con ustedes, si es que ustedes me permiten, ¿no? El ejercicio es el siguiente. Lo que yo quiero es leerles una breve historia y ustedes me van a ir diciendo cómo puede seguir la historia. ¿Ok? Entonces, de esa manera ustedes van poniéndole cuerpo a la historia, ¿cierto? De esa manera ustedes van definiendo cómo va a ser la historia, ¿ok? Y podemos hacer como un ejercicio, como que ustedes estuvieran haciendo un guión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que viene después de la historia? Algún ruido hay ahorita de Elías, me parece que... Ya, tengamos cuidado, Elías, con el micrófono para que los compañeros puedan seguir escuchando. Bueno, entonces les decía, yo les voy a contar un cuento, les voy a leer un cuento, y ustedes me van diciendo qué podría venir después, ¿ok? Entonces, este es un cuento de una amiga mía, ¿no? Que es de la comunidad de Sarayaku, ella. Ella vive, o sea, su familia vive ahí en Sarayaku, ella nació en Sarayaku, y luego pues vino a vivir acá en Quito. Yo la conocí con mi esposa y ella le contó esta historia a mi esposa. Y entonces mi esposa ha escrito esta historia que yo les voy a compartir a ustedes ahora. Dice así: la Martina corría entre la selva. Las hojas y ramas del suelo crujían a su paso, mientras su pelo largo se enredaba entre las ramas de los follajes y arbustos. Reía y cantaba en su idioma ancestral, el quichua. Su padre, Unai, trataba de seguirle el paso, pero la Martina era tan rápida como el caudal del río Bobonaza. En invierno, en ese sector de la selva, llovía todo el tiempo, pero en invierno el río se desbordaba, inundando todas las casas aledañas. La Martina vivía cerca del río, justo atrás del gran huituc, el árbol más hermoso del oriente ecuatoriano. Pues la leyenda amazónica cuenta que el gran huituc es quien da energía y armonía a toda la selva. Es por eso que Unai decía que el árbol los protege de cualquier inclemencia del tiempo. A ver, hagámosle la primera pregunta. Aquí tenemos varios personajes, ¿no es cierto?
¿Cuáles son esos personajes que están aquí en esta historia? Está la Martina, que es una protagonista. Está su padre Unai, que puede ser un ayudante de la protagonista. Pero también está el río Bobonaza, está el árbol, el huituco, ¿no es cierto? Y el río Bobonaza cuando crece e inunda, por ejemplo, le genera obstáculos a la gente, ¿no? Ya, entonces tenemos, en esta primera parte del cuento, vemos cómo se establece una situación y se establece un escenario, ¿no es cierto? Está en la selva, hay el río, hay el árbol del huituco, y está el padre y la hija en la selva. ¿Qué creen ustedes que van a hacer ellos en la selva? ¿Por qué están ahí? ¿Qué está tramando esta historia? ¿Quién me quiere decir algo de lo que he escuchado? A ver, cualquier compañero o compañera, cuénteme. ¿Conocen el huituc ustedes? ¿El árbol? ¿Alguno de ustedes conoce el árbol de huituc? Sí. Sí, sí lo conoce. Es como lo describen aquí en el cuento. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y aquí nos dice que Unai decía que el árbol los protege de cualquier inclemencia del tiempo, fíjense. Entonces el árbol es un elemento de la naturaleza que nos ayuda al protagonista, porque le protege de las inclemencias del tiempo, ¿no es cierto? Le da sombra, etcétera, etcétera. ¿Es así, René? Sí, porque el árbol de Huitu es un árbol bien resistente, puede ser al viento, puede ser algún terremoto, puede ser cualquier inclemencia que puede asomarse, ese árbol puede resistirlo, porque tiene una raíz bien profunda. Correcto, ya. Miren, sigamos con el cuento entonces. Dice, Martina, ¿alguien quería decir algo más? ¿Andón? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Dice, Martina nació una noche de tormenta. Martina nació una noche de tormenta. El grito de su madre se mezclaba con los truenos y el ruido de la lluvia. Cuando su padre la recibió en brazos, sintió al gran espíritu de la selva que susurraba el nombre de la recién nacida. Martina, diosa de la guerra. Miren ustedes, así dicen que pasa, ¿no es cierto? Que la naturaleza, cuando nace un niño, susurra cosas que nos llevan a ponerle el nombre que la persona va a tener y por el que le vamos a reconocer. En este caso, le dijeron, la naturaleza le nombró Martina el rato que nacía, y Martina es la diosa de la guerra. En la comunidad de Sarayaku existe la leyenda de nombrar a sus hijos haciendo caso a los susurros del gran espíritu. Es por eso que el padre de Martina le nombraron Unai. Al padre de Martina le nombraron Unai, que significa remoto, anterior, primigenio, porque su nacimiento fue un gran milagro. Después de que declararon a su madre la incapacidad de concebir, pues decían que su espíritu ya venía preparado desde una vida pasada. Fíjense ustedes, eso dice la tradición oral, ¿no es cierto? Que a este Unai le llamaron así, ¿no es cierto? Justamente porque Unai venía de una madre que le habían dicho que no iba a poder concebir hijos, ¿no? Pero se produjo el milagro y lo concibió, y nació este Unai, que es el remoto, el anterior, el primigenio, ¿no es cierto? Porque justamente su nacimiento fue un milagro. Esa mañana, la que estábamos contando desde el principio, la Martina y su padre salieron muy temprano.
Todavía no salía el sol, pero el canto de los pájaros explotaba en gran sinfonía. Era un canto maravilloso que llenaba todo el ambiente. Era el cumpleaños de Martín ese día. Y como cumplía 12 años, era el momento de revelar el gran secreto, ¿no? ¿Cuál sería ese gran secreto? Ella cumplía 12 años. ¿Cuál piensan ustedes que era el gran secreto que le iba a revelar la naturaleza ese día? ¿Quién quiere contarme? A ver, ¿cómo seguirían ustedes ese cuento? A ver, cualquiera de ustedes. Ustedes van a ser escritores de radio, tienen que saber escribir y tienen que expresar las cosas que pueden, que van percibiendo. Entonces quisiera escucharles, a ver, ¿cuál es ese gran secreto de la Martina? Ese secreto que le van a revelar a la Martina. El secreto de la Martina sería que la mujer que nació, la niña que nació, nace con un don de ser una mujer lideresa, una mujer con fuertes que cuenta con la naturaleza mismo, tiene ese poder, ese don de ser. Además de eso, podría ser un chamán también ella, porque tiene el espíritu donde que la naturaleza mismo acoge todo lo que la niña va a nacerlo. Perfecto. Miren, qué coincidente, ¿no? Verán lo que dice el cuento, cómo sigue. Dice, hicieron el ritual de cumpleaños, parados frente al gran Huituc. El padre arrancaba uno de sus frutos, cuidadosamente lo exprimía entre sus manos y con esa baba negra del fruto del Huituc, espesa y oscura, empapaba su dedo índice para pintar el rostro de Martina. Luego extendía su mano, se hincaba apoyado en el Huituc y los deditos de Martina dibujaban alegremente el rostro de su padre, ¿no? El ritual duraba todo el día. Tenían que adentrarse en la selva profunda y llegar al descampado en donde se encontraban 6 árboles de Huituc que se elevaban majestuosos formando un círculo en medio del terreno abierto. Es decir, llegaban ahí al lugar donde tenía que ser el ritual. Y los rituales, ¿quién los lleva adelante? Los chamanes, los yachay, los yachak, ¿no es cierto? Ellos son los que llevan los rituales. Entonces ese ritual duraba todo el día hasta que llegaban al sitio donde iban a hacer el ritual en sí mismo y donde le iban a dar el conocimiento a la Martina. Nadie sabía con exactitud cuál era el camino. Solo los sabios podían llegar a él, pues previamente el padre, que además era el yachak del pueblo, o sea, este amigo que era el padre de la Martina, que es el que se le nombró Unai, ¿no es cierto? Unai, este primigenio, este anterior, este remoto, que era el padre de la Martina, Unai, es el que le hacía el ritual. Nadie sabía con exactitud cuál era el camino, solo los sabios podían llegar a él, pues previamente el padre, que además era el yachak del pueblo, tomaba su brebaje de ayahuasca y era guiado por el espíritu de la selva hacia el lugar sagrado, donde debía suceder el ritual. Era capaz de distinguir el camino guiándose por las raíces de los árboles. Desde el fondo mismo de la tierra veía las raíces luminosas como venas inflamadas que brotaban de la tierra. De esa manera siguieron por el camino correcto hasta llegar al sitio del ritual. Cantaban mientras corrían y se embebían de la selva mágica. Al mediodía se detuvieron a descansar y a comer el maito que prepararon en la madrugada. ¿Ustedes comen maito? Si conocen el maito, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Pues ellos llevaron su maito al ritual. Unai aprovechó para conversar con Martina. Le contó
que se le había revelado el futuro y que cuando lleguen al centro de los rituales le contaría su experiencia. Martina se maravillaba con su relato. Le contó que ella era una persona especial. Le contó que ella era una persona especial, que su pelo largo, brillante y negro se conectaba con las ramas de los árboles. Ella podía escuchar lo que le decía la selva. Sus pies descalzos ya habían empezado a hablarle. Le dijo que no tema, que son uno solo con la selva y que debía aprender a escuchar atentamente para seguir el camino que estaba trazado para ella. A ver, ¿quién me cuenta cuál era el camino que estaba trazado para ella? ¿Cuál sería ese camino? ¿Qué es lo que le quería decir Unai a Martina? ¿Cuál era el secreto que se había revelado? A ver, cualquiera de ustedes, compañeros, cuéntenme un poquito, a ver, participemos. ¿Cómo ven ustedes que esta historia sigue? ¿Ah? ¿Cómo harían ustedes que siga esa historia? ¿Qué nos contarían sobre esta historia ustedes? A ver, ¿quién quiere hablar? Ahí veo que está Elías, veo que está Jessica, que está David, que está Shakira, Luzmila, Ashley, René. A ver, Elías, le escuchamos. Elías Ramos, a ver, ¿qué nos cuenta? Elías, ¿está ahí? A ver, Andón, usted cuéntenos. A ver, ábrale el micrófono, ábrale el micrófono. A ver, Andón, cuéntenos. Que no le puse atención porque estoy haciendo una cuestión acá. Ya, está perfecto, no hay problema. A ver, ¿quién nos puede dar, quién nos puede ayudar a ver cómo terminamos esta historia? A ver, ¿cómo podemos terminar la historia? ¿Quién terminaría esta historia? Que han llegado hasta que les revelaron el secreto a Martina, ¿no es cierto? Ushuai, el padre de Unai, el padre de Martina. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo le terminamos a esta historia? A ver, ¿quién quiere participar? Si no estamos fregados, si no participan estamos fregados porque así no vamos a poder escribir programas de radio. No vamos a poder contar historias. A ver, Elías, cuéntenos usted quiere hablar. Estoy en mala señal, no puedo hablar. Ah, está mala la señal. Bueno, ¿alguien que quiera hablar? Yo, me A parece ver, que René. Martina, me parece que además de ser un padre chamán, tiene una visión que podría alcanzarlo en el futuro, podría verlo, qué es lo que puede hacerlo. Me parece que el cuento podría terminarlo, que la Martina sale siendo un lideresa o puede ser un espiritualista que pueda ayudar a los demás que vienen en generaciones. Algo así me identifico. Muy bien. A ver, ¿qué les parece? ¿Quién más quiere participar? ¿Qué les parece esto que nos ha dicho René? Algo similar. A ver, cuéntenos. ¿Qué es eso similar? Esta Martina, ¿cómo se le imaginan a la Martina? ¿Cómo sería la Martina? Sí puedo contar. A ver, por favor, dale. Sí puedo contarle, pero cada rato se me va el internet, a veces no escucho también. En eso estoy fregado. Sí, bueno, a veces tenemos esos problemas. Pero, ¿qué nos diría usted de esta Martina? Apenas ya se me fue otra vez. Sí te estamos escuchando, pero. Verga.
Claro, Ya, porque bueno, aquí hay está haciendo dificultades. full lluvia. Ya, entendemos, ese es un problema técnico que se puede presentar. Pero bueno, aquí bien, ustedes tienen una historia que tiene varios elementos que son parte de la cultura amazónica, ¿no es cierto? Está la selva, están los árboles que tienen ustedes, están los ríos que tienen ustedes, están costumbres, tradiciones que tienen ustedes, está el conocimiento de los ancestros, ¿no es cierto? Y está el conocimiento del presente también. Entonces, fíjense, aquí hemos podido construir una historia que para mí es muy bonita, ¿no es cierto? Me permite conocer a este personaje que seguramente esta Martina es como muchas mujeres de la selva, ¿no es cierto? Que tienen la oportunidad de recibir conocimiento, de enriquecerse del saber del padre, de la madre, y que pueden actuar en la selva, en comunidad, ¿no es cierto? Con la comunidad. Entonces eso es muy interesante, muy bonito. Y eso es una historia que vale la pena contar. Entonces la propuesta para ustedes, amigos, es que se pongan a pensar en historias que valen la pena contar. ¿A partir de qué? Del conocimiento que ustedes tienen de lo que son, de su pueblo, de su comunidad, de su cultura, ¿no es cierto? Ustedes son poseedores de un conocimiento. Y muchos de nosotros aquí presentes tenemos la obligación de contar eso a los jóvenes para que no se pierda, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una cosa. Podemos abrir otras discusiones sobre otros problemas, ¿no es cierto? En donde ustedes puedan hablar con la gente para encontrar soluciones a algunos problemas. Y los programas de radio nos pueden servir para eso, para contar cosas, para abrir discusión sobre un tema, para dar a conocer detalles de los problemas, ¿no es cierto? Y para poder entender esos problemas y poder construir acciones que nos permitan enfrentar esos problemas. Entonces, el papel que tenemos como radialistas es ese, es el captar esa parte de la vida, ¿no es cierto? Esa parte de la necesidad que tenemos para poder enfrentarla. Yo voy a invitarle a Byron a ver si es que nos viene un ratito con nosotros, Byron o Adrián, que están por ahí. Ahí estamos. Claro que sí, muy atentos. Vamos llegando ya al final de esta conversación, ¿no es cierto? Yo creo que hemos podido compartir algunas cosas que pueden ser interesantes para ustedes. Espero que haya sido de interés para ustedes lo que hemos podido compartir. Y estamos aquí listos para, si es que tienen preguntas, si es que tienen alguna cosa, comentario que hacer, pues nosotros encantados de escucharles y de responder a las inquietudes que puedan tener. Así que, Bayrito, ustedes dirán. Compañeros y compañeras, si es que tienen alguna pregunta, sé que algunas conexiones están un poco complicadas, sobre todo ahí en la zona de Tehuilza está lloviendo, pero como locos y siempre hay un problemita. Recuerden también que esta grabación va a ser subida a sus correos y a los chats de los grupos de WhatsApp para que puedan revisarlo. Y claro, más bien agradecerle, Panchito, por toda esta charla. Vamos a hacerle seguimiento, ¿no? Entonces, por favor, compañeros, cuando tengamos la grabación, se le pueden revisar, porque también de esta charla va a salir una serie de pequeñas tareas para los siguientes talleres, ¿no? ¿Alguna pregunta? Cualquier inquietud A ver, que tengan. yo solamente, disculpe. A ver, a mí me interesa lo que usted dijo al principio, ¿no? Que a pesar de la tecnología en comunicación, la radio sigue vigente. Y es una herramienta fundamental para los pueblos indígenas en los actuales momentos, por eso de la comunicación. Siempre los dirigentes de nuestras organizaciones están en las ciudades y las comunidades están
en la selva. Y la radio nos permite esa comunicación con nuestros clientes, en este caso, con los que son nuestros oyentes. Y la comunicación para nosotros, o sea, el cliente superior, el cliente máximo, son nuestras comunidades. Y nuestros programas deben estar dirigidos para esas comunidades, para nuestra gente. Muchas veces estamos tratando de competir con las radios, con otras radios que existen en las comunidades, con un público que no es el nuestro. No digo que no se puede hacer, porque económicamente necesitamos de esas cuñas que nos pueden dar la ciudad, pero la mayor parte de la comunicación de las radios comunitarias debe estar dirigidas para nuestra gente, para nuestras comunidades. Eso lo importante. Para nosotros, los que, bueno, yo ya tengo edad, ya estoy en la tercera edad, pero a mí me ha encantado esta cuestión de la comunicación. Yo recuerdo que cuando yo era joven, niño, creo que empecé a escuchar los partidos de fútbol por radio. Y yo me hacía una imagen, primero del narrador, segundo del gol, ¿no? Y tercero de los equipos. Tenía mis jugadores que me gustaban, barcelonistas desde luego. Chuta, pero yo me hacía una imagen de todo ese espacio, de ese estadio, de los jugadores, hasta que conocí un estadio, hasta que fui a conocer a Guayaquil, el estadio modelo de Guayaquil. Entonces, la radio nos permite, ¿cómo te digo?, imaginarnos, tener un escenario imaginativo de los personajes, de la persona que habla. Y esa cosa es una fuerza, es fuerte para nosotros en los actuales momentos poder trabajar con nuestra gente. Esa es mi opinión. Sí, bueno, muchas gracias por esa opinión. Justamente eso es lo importante, ¿no? La radio nos permite imaginar, ha dicho usted, y justamente de eso se trata. ¿Cómo nos imaginamos? ¿Cómo hacemos que la gente se imagine lo que le estamos contando? Cuando yo les hablo de la Martina, por ejemplo, ustedes ya pueden imaginarse esa muchacha de pelo largo, negro y brillante, ¿no es cierto? ¿Cómo sería esa Martina? Es del pueblo de Sarayacu, ¿cómo era? ¿Cómo tenía la piel? ¿De qué color era la piel de la Martina? ¿No es cierto? ¿Cómo cuando le pinta el padre con la baba del árbol, cómo se imaginan ustedes que está pintada? Ya nos podemos imaginar, ¿no es cierto? Y de alguna manera le vemos. Yo tenía un profesor de radio que me decía que un programa es bueno cuando las personas podemos ver lo que estamos escuchando. Fíjense eso. Cuando las personas vemos lo que escuchamos, tenemos un buen programa de radio. Es decir, lo que usted decía, si es que yo me imagino a través de una narración el estadio, cómo es este futbolista, es grande, es pequeño, es gordo, es flaco, ¿no es cierto? Y el estadio, ¿cómo está? Está lleno de gente, está vacío, ¿cómo es la cancha? ¿No? Entonces yo me imagino eso, cosa que cuando llego a conocer la realidad en vivo y en directo, digo, ve, la radio me contó que esto era así, ¿no es cierto? Y entonces esa es la ventaja que tiene la radio, que la radio nos puede contar y nos puede mostrar las cosas que no tenemos la posibilidad de verlas de inmediato, pero nos permite imaginarnos cómo son. Y a veces nos pone al lado o en medio de esas problemáticas. A veces, por ejemplo, nosotros vivimos en comunidades que no ponemos atención a los problemas que tienen los compañeros de la comunidad. Muchas veces. La radio puede ayudar a que nosotros pongamos atención en cuáles son esos problemas que tiene la comunidad y cómo podemos actuar para modificarlos, sobre todo, ¿no es cierto? Usted decía una cosa que es cierta, las radios necesitan la publicidad que viene de afuera para sobrevivir, sí, pero la radio tiene el mayor cliente, que es la propia comunidad. ¿A quién nos debemos, ¿no es cierto? ¿Para quién estamos trabajando? ¿No? Y claro, necesitamos el dinero que nos puede dar una publicidad, una promoción, una empresa. Sí necesitamos, y bienvenido sea, pero nuestro público es este.
Y el público está oyendo la radio porque le estamos diciendo cosas que le interesan, que le gustan, que tienen que ver con ellos, ¿cierto? Y entonces esa es la diferencia. Entonces nosotros, porque una radio de acá de Quito no puede tener la misma intención ni la misma acción sobre una comunidad que la radio que tienen ustedes ahí en la comunidad, ¿cierto? Entonces eso es diferente, eso hace una diferencia. La cercanía que ustedes tienen es la ventaja que ustedes tienen. Por eso son más escuchados, porque hablan de los problemas de la gente que está ahí mismo, porque hablan de las necesidades de la gente que está ahí misma, porque usan la música que la gente que está ahí mismo usa la música, esa música, porque están hablando de historias que a esa gente le interesan en su realidad, ¿no? Entonces ahí tenemos una ventaja para la radio. Bien. Sí, solo un mensaje de Luzmila que dice, tal vez Martina se dirigió a la selva para encontrar su feliz final. No vale mi micrófono, pero ha terminado su tarea. Listo, Martín. Muy bien. Agradecerle, Panchito, por esta presencia. Ya los compañeros están listos. Entonces, compañeros, por favor, seguimos conversando por el chat. Muchísimas gracias por todo y nos encontramos. Gracias, Panchito. Gracias a ustedes, muchas gracias por la escucha y bueno, pues ojalá que les sirva de algo esta conversa y estoy a las órdenes siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, Jessica, chao. Gracias por todo. Hasta luego. Eso sería bueno para que prendan las cámaras para poder verles un ratito. Prender las cámaras un ratito en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Ahí está Luzmila, ¿cómo está? Mucho gusto. Gregorio, tuve que salir ahorita en este momento. Sí. Muchas gracias. Ashley. David. Jessica, bueno. Pues. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Ahí está Ashley. Hola, Ashley. Mucho gusto. También está Jessica. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Gracias y nos veremos en otra ocasión. Nos vemos pronto. Chao, gracias. Hasta luego, Chao, gracias. Gracias, nos encontramos más luego.